Queridos hermanos, feliz sábado, es una alegría tremenda estar aquí. Según venía en el coche, venía nervioso como si fuera el primer sábado que venía a Huesca, hace tiempo no nos vemos. Ha sido un verano lleno de actividades, en lo particular con campamentos y con proyectos que apoyar, por los que no he podido estar aquí como me hubiera gustado, y sobre todo un verano de calor, de mucho calor. Aparte del calor que ha estado en el centro de las noticias durante todo el verano, las olas de calor que han habido, también ha habido una noticia esta última semana que ha dado mucho de qué hablar, y que incluso ha trascendido a algo a nivel mundial. Ojalá fuera la nueva estrella que ha ganado España, ¿no? La selección femenina de fútbol de España, y que ha ganado una nueva estrella, pero no ha sido eso de lo que se ha dado de qué hablar. Se habla del presidente de la Federación Española y sus ganas de seguir aferrado a su cargo a pesar de todo lo que le está cayendo. Por un desafortunado acto en la final del mundo, pues ahora todos quieren que dimita, pero él se mantiene aferrado a su cargo. Y en esta mañana me gustaría hablar de cargos y de liderazgo, pero desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista en el que lo ve el mundo. Así que para ello quiero invitaros a buscar en el Evangelio de Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Dadme un segundo. Marcos 10, versículos 37 en adelante. Vamos a ir leyendo algunos versículos salteados. Dice Marcos 10, 37. Desde el 36 Jesús les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Y el 37 ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Versículo 42, hacemos un pequeño salto. Dice Jesús, llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que entre vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabéis? Aquí había dos discípulos, Santiago y Juan, que estaban deseosos de tener un puesto en el reino de los cielos, ¿no? Y estaban deseosos de que el Señor les reconociera aquello que ellos creían que merecían. Y era: oye, te hemos estado siguiendo aquí, pues haznos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No pensaban en que Jesús estaría a la derecha del Padre, ¿no? Ni se les ocurrió pensar que quizás Jesús ya tenía esos dos lugares ocupados. Pensaron que los tenía libres y quería que se los reservaran. Querían crear una reserva en el cielo de 2 asientos, ¿no? Sin pagar asiento previo, como se hace hoy en día en una aerolínea, que si tú quieres reservar un asiento lo pagas. Ellos querían llegar al cielo, reservar su asiento al lado del Padre y no les importaba absolutamente nada más. Y Jesús les da una lección de vida. Y Jesús les dice: hey, yo entiendo que tú en esta tierra quieras tener altos cargos, que tú en esta tierra quieras quizás no pretendas ser presidente de la nación, quizás tú no pretendas, no sé, ser el concejal o el alcalde de una zona, pero quizás en tu empresa sí que deseas un escalón mayor. O quizás desearías algún día tener tu propia empresa y tener trabajadores a tu cargo. No está mal, pero que este no sea el objetivo de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza les dice Jesús? Les dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. En otras versiones, el último, ¿no? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y es curioso porque en las reglas de Dios, en la filosofía, en la vida de Dios, aquel que quiere más termina último. Y aquel que se conforma con servir a otros sin buscar más es aquel que Dios le recompensa
de mayor forma. ¿Sabéis? He querido titular este tema, Amar es servir. Amar es servir. Y ahora bien, ¿qué significa servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Existe un tremendo contraste entre lo que el mundo promueve y lo que la palabra de Dios enseña. A menudo pensamos que tiene que ver con pastores o misioneros, ¿verdad? Que para servir necesitamos ser o pastor que dedica su vida completa al ministerio, a servir a otros, o misionero, irnos a otro país, dedicar una vida lejos de nuestros contactos, porque en nuestra vida diaria o habitual, pues es difícil servir o no siento que esté sirviendo. Así que mejor servir en otro país a gente desconocida. Pero, de acuerdo con Colosenses 3, 23 y 24, que os invito a buscar, Colosenses 3, 23 y 24, dice algo totalmente diferente. Dice así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, cualquier cosa que hagáis, hacedla como para el Señor, porque de Él será que recibamos la recompensa. Es decir, que cuando estamos sirviendo a otros, a su vez, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Porque Dios no dice, para servirme tú necesitas hacer cosas para mí. La regla de Dios es, ¿me quieres servir? Sirve a otros. Sirve a otros y me estarás sirviendo a mí. Es decir, es un 2 por 1. No hace falta dedicar tiempo a servir a Dios y por lo tanto no tengo tiempo para las personas, porque estoy dedicándome por completo a Dios. Sino que cuando nos dedicamos a servir a otros, de una forma o de otra, automáticamente estamos sirviendo a Dios. Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la iglesia, estamos llamados a servir con obediencia a Dios y a los demás. Es como una regla que va de la mano, que va junta. Si quieres servir a Dios, sirve a otros. Van de la mano. La palabra siervo en la Biblia tiene 2 significados. En griego, la palabra doulos se define históricamente como esclavo. Es decir, un siervo era un esclavo. Alguien que tenía que hacer lo que otro le mandaba, que no podía hacer otra cosa. Y en hebreo, el que sirve es denominado con el término eved, que implica un servicio voluntario u obligatorio, también podría ser. Y designa a todos aquellos que tienen que servir, por ejemplo, un prisionero de guerra, un esclavo comprado, un funcionario privilegiado de algún empleado, y también se le define con este término al adorador de Jehová. O sea, imaginaros, aparentemente tiene una connotación negativa de servir igual a esclavo. Sirvo porque no me queda de otra. Pero los adoradores de Jehová también Dios les llama siervos. Les dice, es algo positivo, es algo como, vosotros trabajáis para mí, yo soy vuestro jefe, ¿no? A mí tenéis que rendir cuenta. No tenéis que rendir cuentas ante la iglesia, no tenéis que rendir cuentas ante un amigo, ante las personas que hablen de vosotros. Yo soy quien superviso vuestra labor de servicio. Yo soy para quien vosotros trabajáis. No para el ser humano, sino para mí. Ahora, ¿qué implica ser un siervo de Dios? El mandamiento más importante que Dios nos dejó, ¿cuál creéis que fue? ¿Cuál pensáis que de los 10 el más importante de todos? ¿Cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No está incluso dentro de los 10, sino que son otros 2 añadidos en los que se resume toda la ley. Ahora bien, no es una actitud, no es una acción, no es un pensamiento. El mandamiento más importante es una decisión. Es decir, no es algo que tú hagas, no robarás, no adulterarás. Eso es una acción. En cambio, el amar a otros es una decisión. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo es una decisión diaria. El amar a otros, porque a veces no se lo ganan, y a veces no dan ganas, y a veces no se lo merecen, y a veces no nos nace. Pero eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amar al prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. En esos 2. Servir es amar. Amar es servir. ¿Vale? Van de la mano. Este pasaje nos muestra una relación horizontal que tiene consecuencia
de una relación vertical. Es decir, si nosotros estamos bien con Dios y nosotros queremos servir a Dios, vamos a servir a nuestro prójimo, vamos a amar al prójimo. Y esto van de la mano, la horizontal y la vertical, van en consecuencia. Servir a otros incluye el servicio a Dios al mismo tiempo. Ahora vamos a ver formas de servir a los demás. ¿Qué implica el servicio a los demás? ¿Cómo podemos aprender a servir mejor a los demás? Cuando entendemos que si queremos hacer la voluntad de Dios tenemos que beneficiar a los que nos rodean, es entonces cuando empezamos a hacer cosas por los demás como si las hiciéramos por nuestro Padre Celestial. Me explico. Si Dios demanda de ti, que muchas veces se lo pedimos en oración, ¿no? Señor, muéstrame tu voluntad, ayúdame a ver qué es lo que quieres para mi vida, ayúdame a saber cómo puedo ser mejor hijo tuyo o ser mejor para la sociedad. Pues si queremos aprender a amar, si aprendemos y si sabemos que servir a otros es la forma de servir mejor a Dios, entonces haremos cosas por otros como si se las hiciéramos ¿a quién? A Dios. Y empezaremos a tratar a los demás como si fuera ¿quién? Como si fuera Dios. Y ya no trataremos a los demás como lo segundo, lo secundario, como la iglesia, todos sabemos cómo es la iglesia, ¿no? Sino que diremos, es que la iglesia es donde Dios quiere que forme mi carácter, donde Dios quiere que yo le sirva a Él, a través del servicio a los demás. Quiero invitaros a buscar en Mateo, capítulo 37, versículo 40. Mateo 27, 40. No existe Mateo 30. Es Mateo 25, 37 al 40, disculpadme. Mateo 25, 37 al 40, había leído mal. Dice así: entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hicisteis. La forma de hacer cosas por Dios es hacérsela a cada uno de los que veis a vuestro lado, atrás, adelante vuestro. Y es difícil porque, claro, dices, es que si estuviera Jesús no tendría un carácter tan difícil como lo tiene el de adelante, el de atrás, el de al lado. Sería más fácil servir a Jesús, seguir a Jesús también, que servir y seguir a alguien que veo cómo se equivoca y aún así tiene un liderazgo malo y me sigue y es difícil. Sin embargo, fijaros, hay 3 facetas que deben estar presentes en nuestra manera de servir como hijos de Dios. Primera de todas, el servicio a los demás demuestra nuestra gratitud a Dios. Si queremos ser agradecidos con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se lo demostramos o somos agradecidos sirviendo a los demás, haciendo cosas por otros. Nuestro servicio no puede añadirse a lo que Dios hace, solo puede magnificar quién es Él, extender su amor a los que nos rodean y expresar nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho. Porque Dios no necesita que nosotros le sirvamos. Es decir, nuestro servicio no añade nada a lo que Dios hace. Si Dios quisiera, el mundo entero estaría convertido a Él. No hace una milésima la diferencia servir o no servir para el poder tan grande que Dios tiene. Sin embargo, Dios nos deja el privilegio de poder servir para ser colaboradores y participantes del evangelismo, de su misión, de la misión que Él tiene para nosotros. Y en su infinito amor dice, yo podría hacer todo esto solo, pero forma parte, porque te vas a dar cuenta de lo que es el Evangelio sirviendo a otros. El enfoque de nuestro servicio debe estar en poner a Dios en el centro de la atención, dirigir a otras personas hacia Dios al demostrar su maravilloso amor por nuestras acciones. Es decir, ¿el enfoque cuál debe ser? Que otros vean lo servicial que soy, que otros vean los dones que yo tengo, que otros vean todo lo que yo evangelizo o el don que Dios me ha dado para evangelizar. No, el enfoque debe ser que ellos conozcan el maravilloso amor de Dios a través de nuestras acciones. Que ellos nos vean y digan, esta persona es diferente. Y no porque no come cerdo, no porque no
No porque no hace más los sábados que ir a la iglesia elegante. Es diferente porque me trata diferente al resto. Diferente porque hace cosas que el resto no estarían dispuestos a hacer por mí. Es diferente porque llega cansado del trabajo y me dedica tiempo a mí. Es diferente por cómo actúa, por cómo se comporta, porque no es alguien que vemos en la sociedad. Y esto es lo que debería ser. Ahora bien, no es posible amar a Dios sin amar al prójimo. Quiero invitaros a buscar Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. Dice así: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Texto bonito, pero duro. Porque si no amas a tu hermano, ¿cómo dices que amas a Dios? Sí, no, es que yo amo a Dios, pero es que a los hermanos... No, es que Dios se liga con los hermanos. Es como que Dios se difumina en los miembros de iglesia, en los hermanos. Y hay un poquito de Dios en cada uno de nosotros. Y entonces, claro, Dios dice, demuestra que me amas amando a tu prójimo. Porque es fácil amar a Dios, quien te lo da todo, quien no se equivoca, quien es perfecto, quien es todo amor. Es fácil amar a alguien así. Lo difícil es amar a alguien que constantemente está probando tu paciencia. Que cada sábado llegas aquí y te mira mal, no te saluda, siempre delega en ti cosas que sabe que no te gustan, porque tú sabes que el hermano, estás con la certeza de que el hermano sabe que eso no te gusta y aún así te lo manda. A veces venimos con tantos preconceptos, con tantas ideas, que el Señor con razón dice: dejar vuestras cargas en mí. No te montes ideas de la iglesia, del pastor, de los hermanos, de que la esposa del pastor, de que... No te montes ideas, ven tranquilo, ven a disfrutar, a amar a los hermanos, porque una vez que estés amando a los hermanos, vas a salir tan lleno de aquí, y no por el amor, no por el feedback de los hermanos, sino porque has amado a Dios, porque has demostrado tu amor a Dios a través del amor a los hermanos. Segundo punto, recordar, el primer punto de cómo servir como hijos de Dios es: el servicio a los demás refleja nuestra gratitud a Dios. Somos agradecidos sirviendo a los demás. Segundo punto, el servicio a Dios debe ser de todo corazón, no a medias. Quiero invitaros a buscar Deuteronomio 10:12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? ¿Qué pues? ¿Qué más que esto te demanda el Señor? Que hagas todo esto, no porque te lo manda el Señor tu Dios, no porque está escrito, no porque yo los mandé, sino que lo hagas de todo tu corazón, que lo hagas de verdad, no porque así te lo han dicho tus padres, no a medias, no solo el sábado, con todo tu corazón. Y lo veíamos en la escuela sabática con Jonathan, que estuvo muy acertado ahí. El corazón es donde el Señor quiere morar y es lo que nos mueve a hacer todo el resto de cosas. El corazón, ya lo vimos una vez hace tiempo. Nuestro servicio debe estar centrado en el Señor. A quien debemos servir cuando lo hacemos por medio de un ministerio o don es a Dios, el único que debe ser exaltado con lo que hacemos. Que cuando pongamos nuestros dones al servicio de Dios, el único por el que queramos que sea exaltado, que se lleve la gloria, sea Dios. Que todo lo que hagamos... Yo recuerdo que cuando empecé a predicar siendo adolescente, claro, en la iglesia se agradece mucho, ¿no?, que un niño de 11, 12 años predique y luego pues todos afuera te muestran su cariño, su felicidad de que tan joven estés predicando y es bonito, ¿no? Pero ya cuando te vas haciendo más adulto, ya esos agradecimientos y tal ya se van difuminando. Y yo recuerdo que alguna vez cuando predicaba... salía y alguna vez algún hermano venía y me decía: qué buen sermón, oh, qué bueno,
Oh, me ha gustado mucho, gracias por ese sermón. Y claro, mi corazón humano se iba llenando de eso. Y cuando yo alguna vez predicaba y salía y nadie me decía eso, era una decepción para mí. Y era como, este sermón no lo vuelvo a predicar, que no ha gustado, ¿no? Y mis sermones eran para gustar. Mis sermones eran para recibir un feedback de la iglesia. Y entonces yo salía y cuando me decían, este sermón me ha tocado, para mí era como, ¿no? Como, lo has hecho bien, ¿no? Y esto, claro, obviamente no lo muestras en el momento, ni nadie lo sabe, yo lo digo porque hay confianza, pero esto es así, es muy fácil que el orgullo humano se infle el pecho y digas, he hecho un buen sermón. No, perdona, ¿quién ha puesto las ideas ahí? ¿Quién ha sido el que te ha dado la valentía para salir al frente? ¿Quién ha puesto las palabras en tu boca? ¿Quién ha inspirado tu mente para hablar del tema? ¿Quién ha sido...? O sea, ¿tú qué has hecho? ¿Qué eres tú? ¿Qué has hecho tú para esto? Nada, he sido un instrumento, he sido una vasija. La vasija por sí sola no hace nada si tú no le metes un líquido que sostenga. De por sí sirve de adorno y para llenarse de polvo. Entonces, que nuestro máximo objetivo sea exaltar a Dios con todo lo que hacemos. Que sea Dios de quien nosotros queramos recibir el feedback positivo. Que cuando terminemos de servir, de hacer una estupenda actividad, de dar comida a otros, de lo que sea, hablemos con Dios y digamos, Señor, gracias, sígueme poniendo este deseo en mi mente, sígueme permitiendo exaltarte a ti con todo lo que hago. El líder o el siervo debe ser un testigo de Cristo, haber tenido contacto con Él, saber en quién ha creído y a quién sirve. Y Dios, a quien llama, capacita. Nosotros no podemos hablar de quien no hemos oído. Dice la Biblia, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien les mande? ¿Y cómo les mandarán si no han oído? Todo es un ciclo y debemos ponernos en manos de Dios para que sea Él quien nos capacite y tener una experiencia personal, hablar desde la experiencia personal, no desde la experiencia de otro. Que tengamos una experiencia personal con Dios. Por último, el servicio debe ser en conjunto. Perdón, falta otro punto más, son dos. El servicio debe ser en conjunto. No podemos servir solo nosotros, individualmente. Tenemos que servir como iglesia. Imaginaros, si Jairo llega a una persona, ¿cuántos llegarían Jairo, Beltrán, José, Belisario, David? Pues si uno llega a uno, como poco, 5 llegarán a 5. Ahora imaginaros que los 5 van a la vez. Pues esos 5 crearán como un grupo al que se unirá más gente, aunque sea por interés, aunque sea por cotilleo, por curiosidad, se unirá gente porque, ¿y estos 5 qué hacen? ¿A qué han venido? Y entonces el servicio es en conjunto, como iglesia. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará él. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en Mateo 9:37-38 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Sabéis? Hay mucho trabajo que hacer, pero hay poquitos que desean ser mandados. Hay poquitos que dicen, con esas condiciones, yo empezar a trabajar en la mies, mejórame las condiciones o no voy. Y entonces por eso hay poquitos que con las condiciones del Evangelio aceptan seguir a Dios y cumplir con la mies. Amar es servir. Dice Isaías 6, 8-13, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Sabéis? El Señor quiere hacer un gran trabajo con su iglesia. El Señor quiere que nosotros sirvamos a la sociedad, pero primero tenemos que servir aquí dentro. Dentro de muy poquito empiezan nuevos cargos en la iglesia, hermanos que aceptaron servir a Dios, poner al servicio de Dios sus dones. Y de alguna forma el Señor desea que juntos como iglesia podamos servir a la sociedad. Dice en Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Qué bonito es, no sé cuántos habéis visto algún documental de anatomía, ver cómo todo el cuerpo está ligado, cómo cada cosa del cuerpo tiene una función y unas se ligan con otras y una vena va hacia otra y lleva hacia otra y esta se une. Qué bonito es saber que nosotros somos como un cuerpo unidos con un mismo propósito. Pablo nos anima a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tengamos la misma actitud que tuvo Jesús. Que en este nuevo año eclesiástico que está próximo a comenzar, podamos ponernos en manos de Dios, tanto aquellos que tienen cargos como aquellos que sirven sin ellos, porque no hace falta tener un cargo en la iglesia para servir a Dios. Se puede servir con cargo y sin cargo. Y que todos, como iglesia, podamos ponernos en manos de Dios, para que nuestro servicio no sea con nuestras fuerzas, sino con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Que pueda ser Él quien nos dé el ánimo para seguir. Y aferrados solamente de la mano de Dios y no a nuestro cargo, pueda venir el Señor y decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y juntos, como iglesia, podamos ganar no una estrella, sino decenas de estrellas en representación de aquellas personas con las que hemos compartido el amor divino. Que el Señor pueda ayudarnos a cumplir nuestra misión, a llevar a otros el amor de Cristo a través de nuestro servicio, de una forma o de otra. Que podamos juntos servir como Dios manda, nunca mejor dicho, y que podamos poner nuestros dones a su servicio y juntos, pues como iglesia, seguir avanzando y creciendo y formando pues estos cargos que se van a hacer efectivos muy pronto, pero que podamos juntos crecer. Haciendo eco de unas palabras que se dijeron ayer y que resonaron mucho, que podamos decir repetidas veces a lo largo del año cuando el enemigo intente tentarnos o acabar con nosotros o hacernos desistir, que podamos decirles: no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Que podamos decir eso durante este nuevo año y que podamos aferrarnos a la mano de Dios en momentos de debilidad. Que el Señor nos bendiga y que pasemos un feliz sábado.